Buen día, ingeniero. Ingeniero. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a entrar ya en lo que es el movimiento de los fluidos, que sabemos bien es la parte más importante de la materia. Si bien la estática no deja de tener importancia porque hay mucha aplicación para ello, además forma parte de la formación general universal de la mecánica de fluidos. En cualquier parte del mundo también hacen lo mismo, pero nosotros hay que recalcar de que el movimiento del fluido o el flujo de fluidos es, quién sabe, la parte más importante de un proceso. Entonces, cuando hablamos de flujo de fluidos, por supuesto que ya van a ver las fuerzas tangenciales que hemos mencionado al principio, ¿verdad? Eso evidentemente va a estar determinado por la magnitud de la viscosidad. A mayor viscosidad, mayor esfuerzo cortante. Y eso hace que cuando un fluido se está moviendo, hace que su presión y su velocidad vaya variando. O sea, va variando en el conducto, ¿verdad? Entonces son distintos los valores. Ese movimiento ya se convierte, quién sabe, matemáticamente en algo bastante complicado porque ya tienen que verse muchos efectos que estamos observando. Entonces, se necesita hacer modelos matemáticos y para ello, aplicando ecuaciones diferenciales, podemos describir estos fenómenos. Primero, cuando no tiene injerencia o no tiene efecto la viscosidad, estudiamos lo que se llama la cinemática del fluido. En cambio, cuando ya hay la acción de la viscosidad, es decir, cuando hay un flujo real del fluido, hablamos de la dinámica de fluidos. Bien, entonces para ello se aplican todas las leyes del movimiento, ¿verdad? Pero en este caso observen, siguiendo el movimiento de las partículas del fluido en un campo de fluido. Cuando decimos campo de fluido es una zona de interés, es una región de, digamos, de un sistema que está sujeto a estudio. Y lo interesante es que a través de las ecuaciones diferenciales nosotros podemos enfocar dos formas matemáticas de resolver los problemas. Uno se denomina método euleriano y otro es el método lagrangiano. Quién sabe, estamos aplicando un lenguaje no muy correcto desde el punto de vista de nombrar a los matemáticos que han dado origen a estos modelos. Sin embargo, el método euleriano consiste simplemente en observar el movimiento de las partículas en puntos fijos a lo largo del conducto y en el tiempo. Acá, por ejemplo, estamos observando este dibujo. Aquí tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos. En esos puntos hacemos el estudio, la aplicación, ¿verdad? Para tener una idea de cómo se está moviendo el fluido. En cambio, si aplicamos el método lagrangiano, tenemos que hacer un movimiento, digo, una observación continua del movimiento en todos los puntos a lo largo del conducto. Como ven acá, quiero mostrar eso más bien a través de los vectorcitos en todos los puntos para saber dónde se encuentra en el tiempo, ¿verdad? La partícula correspondiente. En cambio, el Euler en 2 puntos. ¿Verdad? Acá no, hay muchos más puntitos que hay que agregar a esta grafiquita. Obviamente, el método lagrangiano tiene una matemática muy compleja. Si se fijan ustedes, los libros de mecánica de fluidos, de hidráulica superior, pues tiene una matemática bastante compleja. Nosotros, en cambio, en nuestra materia, y es así, lo que hacemos es simplemente considerando que el flujo vaya por una tubería, nos conviene el método euleriano, ¿verdad? Porque es más sencillo. Y a través del método euleriano podemos facilitar el estudio de la mecánica de fluidos. Acá tenemos un concepto. Una partícula dentro de un campo en estudio, por supuesto que puede moverse en varias coordenadas, en varias direcciones, ¿verdad? De manera que si tomamos en cuenta esas direcciones, podría ser bidimensional, tridimensional, repito, esas dos formas se estudian en hidrodinámica avanzada. Pero nosotros lo que nos interesa es el movimiento unidimensional por una tubería. Entonces eso hace que tengamos modelos simplificados, decía, pero para poder estudiar además se toma el concepto general de lo que es la velocidad media del flujo y no así la velocidad de cada partícula. Entonces, con esas dos consideraciones ya podemos hablar de un movimiento unidimensional con gran aplicación en la hidráulica. Acá tenemos, por ejemplo, una tubería, ¿verdad? Donde el flujo está definido por los contornos físicos, o sea, el agua o el fluido solo va por dentro de la tubería, no por fuera, ¿verdad? No puede vencer esta resistencia física, si quieren, del flujo. Está conducido desde un punto A hasta un punto B.
Entonces, bajo ese criterio, vemos cómo es un flujo ideal. Dijimos que un flujo ideal no hay esfuerzo cortante. Entonces, significa que prácticamente la viscosidad es cero. Y aquí hay que hacer un comentario muy interesante. El fluido principal, objeto de estudio por nosotros, es el agua, ¿verdad? El agua. Pero si nos observamos en los valores que tiene de viscosidad, casi que tiene valores tendientes a cero. Si van ustedes a observar los valores en función de la temperatura, son valores de viscosidad multiplicados por 10 a la menos 6. Entonces se acerca mucho a comportarse como un flujo ideal, que es una ventaja para nosotros, porque el agua, repito, es el fluido más importante que vamos a manejar. Sin embargo, el flujo real ya tiene que tomar en cuenta los efectos viscosos, o sea, con esfuerzos cortantes, y eso va, por supuesto, merecer una atención importante porque va a ser más difícil su transporte. Acá tenemos dos dibujitos, ¿verdad? Un flujo ideal, ¿verdad? No hay, digamos, una formación de un perfil específico del fluido. Acá está, tau cero. En cambio, un flujo real ya tiene efecto el esfuerzo cortante y se van formando los perfiles con disminución de velocidad, una velocidad máxima al centro del tubo y una velocidad cero en las paredes del tubo. Esa es la definición de flujo ideal y flujo real. ¿Cómo se define el flujo estacionario? Acá menciona el tiempo, ¿verdad? Nos está mostrando de que un flujo, cuando la velocidad y la presión no varían en el tiempo, entonces se dice que es un flujo estacionario. Son valores constantes. Evidentemente, entre las dos secciones, desde el punto de vista de Euler, van a ser valores distintos, pero en esa sección va a ser prácticamente constante. Entonces, ese es el flujo estacionario. Como ejemplo, si bien voy a mostrar otro dibujo, si nosotros hemos ido, ¿verdad?, de visita a Copacabana, hemos entrado al lago y hemos viajado en un botecito. Ustedes han observado de que si se mantiene la velocidad constante del bote y fijan de manera, digamos, constante también un punto de referencia respecto del bote, el agua que está circulando, hasta te da sueño, ¿verdad? Porque parece que nada varía. Es un flujo estacionario. Entonces, como son valores constantes, tanto la variación de velocidad y presión respecto al tiempo son cero, derivadas igual a cero, porque son valores constantes. Pero lo normal es que el flujo sea no estacionario, es decir, las propiedades de velocidad y presión van a ser diferentes de cero, van a variar en el tiempo, ¿verdad? Acá está el dibujo para mostrarles aquello. He hecho un canal abierto de agua con una inclinación constante. Entonces pareciera que no hay movimientos por acá, digo, no hay cambios en la velocidad ni la presión. ¿De acuerdo? Pero este otro corresponde a un tanque, por ejemplo, con agua, que tiene una cierta altura, y un orificio de salida, ¿verdad? Primero, que el nivel, conforme va, digamos, saliendo el agua del tanque, conforme se está vaciando, el nivel va a bajar, nunca va a ser lo mismo. Y eso hace que la presión, en este caso de acá, a la salida de la presión y la velocidad también van a ser variables, van a depender del tiempo. Por eso se dice que es un flujo no estacionario. En cambio, el de la izquierda sí es estacionario. Flujo uniforme. Cuando hablamos de flujo uniforme, tenemos que pensar secciones del conducto, o sea, qué pequeñas longitudes, digamos, de una tubería se mantienen con una sección constante, con un área constante. Entonces, en esa sección, en ese espacio, no va a variar entonces la velocidad, porque el área de la tubería va a ser constante. Bueno, vamos a ver al otro lado, el flujo no uniforme. Aquí va a haber variación del área de flujo. Entonces, entre dos secciones cercanas va a haber variación de la velocidad. La velocidad no va a ser constante. Ya vamos a ver a partir de esta clase que la velocidad depende del área de la tubería. Si la tubería tiene un gran diámetro, la velocidad es menor, pero si tiene un diámetro pequeño, la velocidad va a ser bastante grande. Si comparamos entonces entre las tuberías que nosotros manejamos, están las de 1 pulgada, por ejemplo, o 1,5 pulgadas, y la de media pulgada. Entonces, en esas dos tuberías que estoy hablando, ¿en cuál debería ser mayor la velocidad? ¿Qué me dices, Anel? Anel Loza, ¿qué dices? ¿En cuál va a ser la velocidad mayor? ¿En la de 1,5 o de media pulgada?
Ingeniero, la de, perdón, la de, sí, la de 1,5 pulgadas. Ahí va a ser mayor la velocidad. Mira lo que te estoy mencionando, de que a mayor diámetro, menor velocidad. A menor diámetro, mayor velocidad. Entonces te he dado dos tuberías. La de menor. De menor, ¿verdad? Sería la de 1 pulgada entonces. No, la de media pulgada. ¿Ya? Ah, perdón, sí. En las tuberías delgaditas, si hablamos con otro idioma, ahí va a haber gran velocidad. ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar, quiero que de esta teoría ya más o menos se entienda, no me escuchen simplemente, Anel, está muy bien tu participación. No te olvides de que todos los jóvenes que participan, yo tomo en cuenta y reciben un plus en su calificación como práctica, por ejemplo. Pero Anel, por ejemplo, esa situación, no te olvides, mientras más gorda es la tubería, ¿verdad? La velocidad es menor, ¿de acuerdo? En cambio, si es una tubería flaquita, la velocidad va a ser mayor. Sin embargo, respecto a la presión es al revés, es directamente proporcional. A mayor diámetro, mayor presión, porque más fluido transporta, más caudal, ¿verdad? A menor diámetro, menor presión. ¿Ya? Anel, me has escuchado, ¿no? Sí, ingeniero, está bien. Vamos ahí adelante. Entonces ya eso vas a preguntar, pueden preguntar al final de clase. Entonces acá está el dibujito que quiere mostrarles aquello. Vean, entre A y B, dos secciones que estamos viendo. Como el área de flujo es constante, vamos a considerar que la velocidad, incluso la presión van a ser constantes, siempre y cuando no sea muy larga este espacio, esta longitud, la presión va a ser constante, pero la velocidad sí o sí va a ser constante. Vamos a ver en el estudio de que si es larga la tubería, cuidado que digamos que la presión es constante, no, va a ir disminuyendo también en el sentido del flujo, pero en pequeñas distancias entre A y B, por ejemplo, podríamos hablar de tal vez 5 centímetros entre A y B, la presión también va a ser constante. Pero otro lugar que es constante es entre E y F, ¿verdad? Área de flujo constante, velocidad constante. En cambio, entre la sección C y D, ven, hay una disminución del área de flujo. De un área grande va a un área menor. Por lo tanto, ya no va a ser constante ni la velocidad ni la presión. Entonces, en este sector CD es flujo no uniforme. AB y EF, flujo uniforme. Eso les muestro acá con este enunciado, que ya saben ustedes. ¿Cómo es flujo a presión? Cuando hablamos de flujo a presión, tenemos que pensar en que la tubería se encuentra totalmente llena, no hay espacio en la tubería. Y la única forma de poder circular cuando está totalmente lleno el área de flujo es por diferencia de presiones. Necesitamos que en la sección 1 hay una presión P sub 1 y en la sección 2 hay una presión 2, donde P1 tiene que ser mayor a P2. Si hay esta diferencia de presiones, va a haber flujo. Eso se llama flujo a presión. Es importante eso, lo que les estoy mencionando, ¿verdad? La variación de presiones. Entonces, flujo a presión. De acuerdo. En cambio, si la tubería no está llena completamente y hay un espacio sobre la misma, inmediatamente actúa la gravedad. ¿Ya? Entonces, esto significa que la tubería en la sección 1 tendría que ser un poquito más alto que la tubería en la sección 2. Y por diferencia de alturas, por la gravedad, se va a producir flujo por gravedad. Entonces hay que diferenciar muy bien. Flujo a presión, conductos llenos. Flujo por gravedad, conductos parcialmente llenos. Hay otra cosa más, jóvenes. Ahorita quiero que capten y más o menos memoricen a qué se llama aguas arriba y a qué se llama aguas abajo. Digamos que tú eres la referencia, tu persona, ¿verdad? Si te llega agua de algún lugar, de ese lugar se llama aguas arriba. Si respecto a tu persona va un fluido hacia otra dirección, a otra posición, se dice que es aguas abajo. Entonces, ¿de dónde llega? Aguas arriba. ¿A dónde va? Aguas abajo. ¿Ya? Importante es eso, aguas arriba y aguas abajo. Inclusive, fíjense bien, si tuviera, no siempre hay que entender esto por la posición, digamos así, de alturas. Si digo aguas arriba, cualquiera dijera, la tubería está más alta que ti, ¿no? Como tú haces la referencia, piensas que está bajando agua de un lugar más alto, aguas arriba. Y eso es falso. Solamente hay que tomar en cuenta de dónde viene. Porque el agua puede subir, por si acaso, desde una posición inferior hasta una posición superior, por efecto de una bomba, ¿verdad? La bomba está bombeando, como decimos,
desde un lugar inferior hasta un lugar superior. Pero no importa, de donde sale el agua sigue siendo aguas arriba, de donde va aguas abajo. Bien, espero que me hayan entendido. Aquí hay otra definición. Cuando nosotros hablamos en gases, hablamos como referencia, tomamos más bien el flujo del sonido, la velocidad, perdón, del sonido, que desde el punto de vista ideal se calcula de esta forma: raíz cuadrada de KRT. La K es la constante termodinámica que ustedes conocen, 1.4 para el aire y gases diatómicos y 1.3 para vapor. R la constante de los gases y la temperatura absoluta, ¿verdad? Entonces la raíz de KRT nos da el valor del sonido. Entonces, para hablar de gases tenemos que pensar en estas referencias. Y se define un número adimensional, el número de Mach. Si comparamos la velocidad del gas respecto a la velocidad del sonido, definimos lo que se llama el número de Mach. Entonces, si Mach es 1, ¿qué quiere decir? Que la velocidad del fluido es mayor que la del sonido, ¿verdad? Entonces Mach igual a 1, perdón, mayor a 1, supersónico. Si pensamos que la velocidad del fluido más bien es menor que la velocidad del sonido, obviamente esta relación va a ser menor a 1 o subsónico. ¿De acuerdo? Bien, ya saben entonces dónde se aplica esta definición de flujo super y subsónico. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Importante esto cuando vamos a estudiar, por ejemplo, el flujo de un fluido compresible en una tubería, y eso lo vamos a hacer dentro de unas 20 clases más o menos, casi al finalizar la materia. Bueno, acá hay otra definición que nos tiene que acompañar continuamente: el flujo laminar. Cuando el fluido tiene bastante viscosidad y se mueve a bajas velocidades, normalmente se considera que viaja en forma de láminas paralelas y ordenadas. Ordenadito, flujo laminar. Al otro lado, lo contrario, es el flujo turbulento. Entonces acá, por la alta velocidad, especialmente cuando la viscosidad también es baja, el fluido se mueve de forma desordenada, caótica. ¿Ya? Entonces acá está el dibujo para que puedan entender. Es el flujo laminar, vean, como capas ordenadas dentro de la tubería. En cambio, si es un flujo turbulento, vemos ese tipo de variaciones. ¿De acuerdo? Entonces, desordenado. El flujo laminar, bajas velocidades; flujo turbulento, altas velocidades. Y la mayoría de los procesos que estudiamos son del tipo flujo turbulento. La mayoría. Pero hay que conocer qué es el flujo laminar, porque es el punto de partida también para varios casos. Por ejemplo, el caso de flujos muy viscosos como la miel de abejas, ¿verdad? O los aceites, siempre se va a mover como flujo laminar. Pero el agua todo el tiempo se mueve por flujo turbulento, a menos que estemos hablando de una velocidad muy bajita. Bien, entonces también, ahora vemos una tubería. Si esta tubería, digamos, transporta un fluido a una temperatura T-1 y aguas abajo, continúa haciendo esa temperatura T-2, o sea que T1 igual a T2, se dice que es un flujo isotérmico, que la temperatura es constante durante todo su recorrido. Es importante del flujo isotérmico, esa consideración, porque es una simplificación, por ejemplo, para los casos de estudio, inclusive en gases. Por ejemplo, si nosotros vemos en los casos reales, de Bolivia exportamos gas a Brasil y Argentina. Son cientos de kilómetros, por no decir miles, ¿verdad? Entonces el estudio se simplifica si consideramos que es isotérmico. ¿Cuándo? Cuando las tuberías o los gasoductos se encuentran bajo tierra, enterradas, ¿no? Entonces ya habría ahí como una especie de aislante de la tierra misma para evitar que gane o pierda temperatura. Entonces flujo isotérmico. Y flujo adiabático, cuando no hay intercambio de calor con el medio, ¿verdad? Este flujo adiabático casi siempre se considera en las fábricas, en las plantas, no grandes dimensiones, sino tuberías relativamente pequeñas. Este es el esquema, ¿no? Sección 1, sección 2, T1 igual a T2, flujo isotérmico. Sección 1, sección 2, y ahí no hay intercambio de calor, Q0, flujo adiabático. Bien, ahora ya viene algo importante. ¿Qué cosas son las líneas de corriente? Se ha hablado, estamos estudiando inicialmente campos de estudio, zonas de estudio, considerando el movimiento de las partículas. Ustedes saben que el fluido, el agua en este caso, tiene millones de partículas, ¿verdad? Cada uno se está moviendo. Entonces, si supiéramos nosotros la trayectoria que toman o alguna de estas partículas, ¿verdad? O si conocemos los sucesivos puntos que va a tomar la partícula en su recorrido, uniendo esos puntos, formamos trayectorias imaginarias. Es decir, nos imaginamos y podemos observar
por dónde está viajando la partícula. Eso que quiero mostraros con este dibujo, claro, exagerado acá con las ondulaciones, ¿ya? Y en esta trayectoria que estamos hablando de línea de cociente, el vector de velocidad es tangente a la curva en todo el tiempo para estudiar esto. Así que esa es la situación, líneas de cocientes. Sin embargo, no es tan imaginario esto. Por ejemplo, nosotros conocemos los automóviles últimos que nos llegan, toditos son de carácter aerodinámico, es decir, ofrecen la menor resistencia posible al aire, ¿verdad?, en su recorrido. Si ustedes recuerdan o han visto en fotografías, no pueden recordar ustedes, yo sí la puedo recordar. Los autos antiguos eran digamos, de dimensión no muy redondeadas, ¿verdad? Había bastante resistencia. Digamos, el parabrisas casi de forma, digamos, perpendicular al viento, y eso era gran resistencia. En cambio, ahora los autos son pues bien redondeaditos, ¿verdad? En todas partes. ¿Y eso cómo se logra? Diseñan haciendo el estudio con un modelo en túneles de viento. Los túneles de viento son de grandes dimensiones y no solo es eso, sino que introducen un tipo gas, más o menos, y con el flujo del aire sacan fotografías de cómo se acomodan esas líneas de humo sobre el auto. Identifican de esta forma dónde hay más resistencia, dónde se forman más torbellinos, remolinos. Entonces van redondeando, ¿verdad? Entonces son aerodinámicos. Por eso que las líneas de cociente tampoco son muy imaginarias, sino que sí se las puede ver a través de ese tipo de estudio en túneles de viento. Pero ya sabe, son las trayectorias de la partícula, líneas de cociente. Si tomamos en cuenta muchas líneas de cociente, como estas líneas que están observando, entonces ya se forma lo que llamamos tubo de cociente. Ya hablamos acá de un tubo de cociente. Acá, por ejemplo, no estamos hablando de una tubería, no tiene los niveles físicos, no estamos imaginando que aquí hay un área A1 y aquí hay un área 2, definido simplemente por líneas de cociente. Entonces todo esto se llama tubos de cociente, de manera que aquí ya vamos a ver una velocidad V sub 1 que va a ingresar en la tubería y una velocidad V sub 2 que va a salir. Pero vean, ya van a ser velocidades promedio. Eso lo vamos a estudiar dentro de un momentito más. Bueno, entonces, en este caso, entre dos líneas de cociente, vean ustedes aquí, 1 y 2, la cantidad de caudal, si no tiene variaciones en su área, va a ser la misma, ¿verdad? O sea, me refiero a la misma presión, la misma velocidad. Y aquí viene lo que él les decía a Anel. Mientras más separadas estén las líneas de cociente, va a ser menor la velocidad. En cambio, aquí las líneas de cociente son más pegaditas, por lo tanto, V sub 2 va a ser mayor. Pero además, acá, mientras más separadas las líneas de cociente, la presión es mayor. Y aquí, líneas de cociente juntitas, presión menor. Bueno, eso voy a repetir varias veces hasta que entiendan. Bueno, acá está, ¿no? B1 menor a 2 y P1 mayor a P2. El ejemplo clásico es el ver las líneas de cociente en un ala de avión. El ala de avión es una sección transversal, es aerodinámico. Miren ustedes, así está construido el ala del avión, como si hubiéramos cortado un ala, ¿verdad? Las líneas de cociente del viento, del aire, miren, se acomodan acá más fácilmente a la superficie porque no ofrece, digamos, como en este caso, una cierta desviación del aire, es más redondeado acá. De manera que las líneas de cociente se acomodan a la misma. Y el espacio entre estas es menor. En cambio, en esta, por haber pasado por esta protuberancia, por ejemplo, se separan un poco. Suficiente con que ocurra esto. Miren, acá abajo hay mayor distancia entre líneas de cociente, por lo tanto, mayor presión, pero menor velocidad. Arriba, la distancia entre líneas de cociente es menor. Eso quiere decir que hay menor presión, pero más velocidad. Este fenómeno hace que entonces, como aquí abajo hay mayor presión y allá arriba menor presión, el avión siempre tiende a subir, no a bajar. La única forma de obligar al avión a bajar es con los alerones que tienen esta parte de las alas y también en la cola, ¿verdad? Eso les digo entonces, ¿no? Que los aviones tienen la tendencia a subir porque hay una sobrepresión acá en la parte inferior y prácticamente un vacío en la parte superior de las alas. Así se han diseñado las alas de los aviones, ¿verdad? Y de esa forma es que cuando corre, por ejemplo, el avión por el espacio del aeropuerto, de pronto sube, ¿verdad? Porque ya crece tanto acá la presión que obliga al avión a subir. Bueno, en base de eso, vamos allá de definir lo que es la velocidad, el caudal y velocidad media. Acá tenemos un tubo de corriente, ¿ya? Varias líneas de corriente, tubo de corriente. Y la velocidad de la partícula, B punto, vamos a llamar acá, tangente a la línea, ¿verdad? Una derivada del área.
Entonces, el caudal se define como derivada de Q igual a la velocidad n que estamos viendo acá, normal al área por derivada del área. ¿De acuerdo? El área es esta sección normal a la velocidad. Entonces va a ser Bn de la partícula por la derivada del área. Ese es el caudal. Si nosotros hacemos acá, bueno, acá está el significado, ¿verdad? Si integramos esta ecuación, vamos a tener la integral en toda el área de flujo va a ser igual a la velocidad de la partícula por la derivada del área. Acá tenemos esta definición, ¿verdad? Pero acá surge otra definición de lo que es la velocidad media. Y la velocidad media se define de esta forma. 1 sobre el área integral del área por Bn de A. Entonces miren, si despejamos y ponemos esta A al otro lado, tenemos B por A, que va a ser igual precisamente a la integral. Exactamente acá este valor de la integral. Por lo tanto, Q va a ser igual a B por área. Pero B ya es velocidad media, ya no es de la partícula. Velocidad media. Las velocidades de cada partícula integradas en el área nos van a dar una velocidad media. Por lo tanto, la velocidad, el caudal más bien va a ser velocidad media por el área. Sus unidades van a ser metros cúbicos sobre segundo o pies cúbicos sobre segundo. Y si queremos saber el caudal másico, simplemente agregamos la densidad más, ¿verdad? Y eso nos va a dar kilogramos sobre segundo o slug sobre segundo, es decir, caudal másico. Y también hay una definición de lo que es el caudal en peso, ¿verdad? Multiplicando el peso por la gravedad simplemente, o peso específico por el caudal. Y vamos a encontrar relaciones de Newton sobre segundo y libra sobre segundo. Esta última definición prácticamente no se utiliza en la hidráulica, quién sabe, tal vez en flujo de fluidos compresibles. Bueno, el flujo volumétrico que están viendo acá para líquidos, en cambio esta otra es para gases. ¿Por qué para gases? Porque la densidad no permanece constante en los gases. Apenas hay una variación de presión, ya va a haber una variación de volumen, ¿verdad? Y por tanto de caudal. Entonces no nos conviene tener esa variación. Por eso el caudal que se aplica en los gases es caudal másico, porque la masa o la densidad prácticamente va a ser constante. Bien, entonces hay que recordar que una unidad importante son los galones por minuto, para el caudal, galones por minuto. Por ejemplo, el rotámetro que tenemos instalado en el sistema hidráulico de nuestra carrera, su escala está en galones por minuto. Y los equipos de origen inglés, la mayoría galones por minuto. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una práctica, por ejemplo, yacimientos, no tiene que sorprenderse, el caudal está medido en galones por minuto y hay que saber esto. Y su equivalencia, ¿verdad?, a litros sobre segundo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Queremos calcular el flujo másico del aire que circula por una tubería. Acá está. La temperatura de 100 grados Fahrenheit. La presión de 50 psi-A. Acuerden que psi-A quiere decir presión absoluta. Diámetro de tubería 20 pulgadas y la velocidad de 15 pies sobre segundo. El caudal másico se escribe de esta forma. Densidad área por velocidad. Saben ustedes eso. Y hay que calcular la densidad. Y para calcular la densidad, la constante específica del aire tiene este valor en unidades inglés, 1715. Pies libras, slug sobre grados Rankine. La temperatura la convertimos también en absoluta. Para eso sumamos 460 y tenemos 560 grados Rankine. Y la presión, vean, como era PSI, entonces que es libras sobre pulgada cuadrada. Si multiplicamos por 144, que corresponde a las pulgadas cuadradas que tiene un pie cuadrado, entonces sí tenemos ahora libras sobre pie cuadrado. Con estas unidades reemplazamos allá y encontramos la densidad que sale 0.00749 slug sobre pie cúbico. Entonces ya reemplazando en la ecuación, encontramos que el caudal que está circulando de aire es de 0.245 slug sobre segundo. Miren, acá vamos a ver ya para finalizar nuestra clase la ley de conservación de masa de materia, ¿de acuerdo? Y eso se expresa a través de esta ecuación, la ecuación de continuidad. Tenemos un tubo de corriente con dos áreas transversales a la velocidad, derivada de área 1, derivada de área 2, ¿verdad? Y sus velocidades correspondientes. Y en este esquemita podemos aplicar un balance másico. Entrada menos salida va a ser igual a la acumulación. Acumulación en ese tubito. Esto se escribe así. La entrada va a ser densidad por velocidad de la partícula por derivada A1, menos densidad B2 de la partícula por derivada del área 2, en este punto. Y la acumulación es la masa, derivada de la masa respecto al tiempo. Bueno, si hablamos de estado estacionario, no varía la masa, por lo tanto va a ser cero. Esta parte del segundo miembro es cero, entonces queda el primer miembro de la ecuación, que sea, ¿verdad? Y la podemos integrar.
Si decimos que la densidad es constante, sale las densidades de la integral y prácticamente además tomamos en cuenta la velocidad media. Tenemos esta ecuación expresada en velocidad media, densidad 1, V1 por área 1, etcétera, ¿verdad? La ecuación de continuidad. Esta es la ecuación de continuidad. ¿Ya? Esta es la ecuación que se utiliza particularmente para gases, porque estás tomando en cuenta la densidad. Pero si tomas en cuenta la densidad constante, entonces ya para líquidos, y para líquidos es más fácil. B1 por área 1 igual a B2 por área 2 igual a Bn por área n, es constante. Es muy importante esta ecuación porque nos habla de la conservación de la masa, ¿verdad? Además, recuerden que es igual al caudal. Nos sirve para poder determinar áreas de tuberías desconocidas. Si conoces da como dato de una tubería, puedes calcular la de otra tubería. Acá está el ejemplo. Vean, tenemos acá una tubería, una T, está entrando aquí el agua y sale por arriba y sale por abajo. Entonces, la masa que entra por acá va a ser igual a la masa que va por arriba más la masa que va por abajo, si quieren ustedes. Continuidad. B1 por área 1 igual B2 por área 2 más B3 por área 3, hasta la ecuación. Y aquí es otro al revés, dos entradas y una salida. Dos entradas. Entonces, B1 por área 1 más B2 por área 2 igual a B3 por área 3. Importantísimo entonces la ecuación de continuidad, porque podría tener un dato incógnita, tal vez esta área, ¿verdad? Si conoces otras dos áreas, puedes simplemente despejar el área y calcular tanto el área o la velocidad correspondiente. Bien, esa es la lección de hoy día, así que pueden preguntar, jóvenes, tenemos todavía unos 5 minutos. ¿Qué desean preguntar? ¿Qué cosas no han entendido? ¿Qué cosas quieren que les explique un poquito más? Así que adelante, por favor. Adelante, Michelle, casi les doy algo. Perdón, sí tengo dos preguntas. Tu cámara, Michelle, quiero verte para alegrarme el día, quiero verte. Es esto. ¿Ahora sí me ve? Ahí estás. Hola, ¿cómo estás? Michelle, a ver, dime. Ahora sí. Tengo dos preguntas. Uno sería, usted nos ha hablado de que hay un fluido estacionario y un turbulento. ¿Cómo podemos diferenciar eso? ¿Hay alguna forma? ¿Qué flujos? El turbulento y el estacionario. El laminar diré. El turbulento y el laminar, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciarlo o hay que verlo? Mira, eso vamos a estudiar Michelle, en las próximas clases. La diferenciación, si bien es físico, pero más que todo matemático. Para poder diferenciar el flujo, se aplica el número adimensional denominado número de Reynolds. Entonces, cuando el número de Reynolds te sale debajo de 2000, es un flujo laminar. Si el flujo, el Reynolds más bien es por arriba de 4000, mayores valores a 4000, entonces dice que es flujo turbulento. O sea, matemáticamente la puedes perfectamente encontrar, esa diferencia. Sin embargo, mira, desde el inicio, si hablamos un poquito de este señor Reynolds, él, por ejemplo, nos ha dado esa herencia, si quieres, de ese conocimiento, pero para ello ha utilizado tuberías de vidrio, ¿ya? Y ha visto cómo se comportaba. Además, ha puesto un colorante al agua. Y ha ido aumentando un poquito el caudal, un poquito más, hasta que de pronto ha empezado a desorganizarse. Dice, desde este punto es flujo, digamos, turbulento. Se puede ver, ¿verdad? Podemos hacer ese experimento nosotros en el laboratorio. Lamentablemente algún día vamos a poder hacer, no ahora. Pero entonces esa es la diferencia con el número de Reynolds, Michelle. Ya. Y la otra consulta era para los gases, porque usted nos ha dicho que es un Mach mayor a 1 supersónico y uno menor a 1 subsónico. Sí. ¿Eso para qué nos ayudaría en este caso de las tuberías? Porque o hay una comportación diferente. Las velocidades que desarrollan los gases son muy grandes comparadas con la del agua. ¿Ya? O sea, muy grande, se multiplica por varias veces la velocidad que se produce en un líquido. Entonces es conveniente utilizar un parámetro de comparación como es el número de Mach, porque es para altas velocidades. No te olvides que la velocidad del sonido es más o menos entre 330 a 340 metros por cada segundo, ¿verdad? Entonces estamos hablando, pues, quién sabe, de velocidades que perfectamente van a acercarse a 300 metros sobre segundo para los gases. Así que por eso utilizamos eso en gas. En líquidos no hay problema, porque las velocidades no van a superar los 100 metros sobre segundo. Está por debajo de 100 metros sobre segundo. Ya, pero
con los subsónicos, entonces lo podríamos considerar más o menos O sea, como prácticamente, si líquidos. comparamos eso de gas y líquido, los líquidos todos son subsónicos. En cambio, los gases están cercanos a ese. No te olvides que los aviones, por ejemplo, de guerra que ya tenemos y conocemos, dicen Mach 2, Mach 3. Es impresionante, por si acaso ni los ves. Hace muchos años, digamos unos 20 años atrás, llegó un avión de Inglaterra para demostraciones acá en el Alto, el avión Harrier se llamaba, de despegue vertical. Y todos hemos ido de la universidad para ir a ver. Eran aviones que empezaban a volar, pero primero subían, ¿verdad? Luego recién arrancaban. Entonces, cuando arrancaba, increíble, lo único que hemos visto es que muchos vidrios en el Alto se han roto, porque vas a ver, está muy ligado por las ondas que produce cuando es supersónico. El sonido es terrible, por si acaso rompe ventanas y vidrios y demás. Eso es bárbaro, existe ese tipo de movimiento supersónico, pero para este tipo de aviones, ¿no? Ya. ¿Listo? Ya, si alguien más quiere preguntar, 3 minutos. Buen día, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, Janet, adelante. Bueno, ingeniero, le quería preguntar, ¿me podría volver a explicar lo que era aguas arriba y aguas abajo, por favor? Es importante eso. Para que me puedas entender, mira este tubito, digamos. Haz de cuenta que estás viendo, ¿no? El dibujito. Sí. Sección, derivada de área 1. Esta va a ser tu referencia, ¿ya? A este lugar, ¿de dónde llega el agua? De este punto. ¿No ves? Desde acá. Sí. Esas aguas arriba. ¿A dónde va respecto a la referencia? Allá. Esas aguas abajo. Entonces vamos a ir al otro dibujo para que veas. Pon como referencia este punto central. Ya estás aquí. ¿De dónde te llega el agua? De aquí, ¿no ves? De este lado, de la izquierda. Entonces eso va a ser aguas arriba. ¿Ya? ¿A dónde va respecto de posición? Allá. Es aguas abajo. Entonces acordate, de donde te llega el agua respecto a una referencia es aguas arriba. No importa que sea abajo la tubería. Por ejemplo, mira acá, vamos a aprovechar este tubito. Tu referencia es esta parte central. ¿Ya? ¿De dónde llega, respecto a esta tubería? ¿De dónde llega el agua? De acá, ¿no ves? Aguas arriba. Pero también llega de aquí, ¿verdad? Sigue siendo aguas arriba esto, respecto de este punto. Aguas arriba, aguas arriba. ¿A dónde va? Aquí, ¿verdad? Es aguas abajo. ¿Ya? ¿De acuerdo, no? Sí, ingeniero, ya entendido. Es importante saber es aguas arriba y aguas abajo. ¿De dónde te llega? Aguas arriba. ¿A dónde va? Aguas abajo. Mire, en este caso, por ejemplo, si tú estás en este punto está más abajo, ¿no ves? Medio raro que digas aguas arriba. Es que estás pensando de dónde te está llegando el flujo. Está llegando de acá, por eso aguas arriba. Ya, ahora sí, Janet. Ya, está bien, gracias, ingeniero. Ok, pues Janet, ¿alguna pregunta más? Bueno, no hay más. Lo que sí, jóvenes, una recomendación importante para el próximo miércoles, que es nuestro primer parcial. Primero, sean honestos con ustedes mismos, hagan ustedes, tómense, autoevalúense en su examen. No es, por favor, no copien. Eso no puedo controlar, pero ustedes sí, contrólense. No se tarden, por si acaso, ni un segundo en dar el examen, subir el examen al Classroom, porque si te pasas un segundo el Classroom te va a cerrar y no vas a poder presentar tu examen. Yo ya no voy a poder hacer nada, ¿de acuerdo? Por eso te voy a dar más o menos unos 20 minutos de la 1 hora y media de examen, más 20 minutos para que precisamente subas el examen, ¿ya? 20 minutos vas a tener tiempo, puede haber problemas de internet y demás, pero en 20 minutos creo que se puede solucionar. Así que jóvenes a estudiar, pues se les va a pasar alguna tarea seguramente hoy día. Ya hemos empezado con el movimiento del fluido. Así que hasta luego, ya vamos a pararla acá. Y estudien, jóvenes. Chao. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.